Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy requete, muy buenos días, mis amores. Ya estamos aquí listos en la transmisión en vivo particular personal de este personaje llamado Ana Rosa Martín, que está aquí para servirte y que bueno, estamos transmitiendo para ti desde estas páginas de la Universidad del Conocimiento y del Amor, cada día compartiendo el conocimiento de sí mismo que pues bueno, no es más que la enseñanza de los principios y valores universales vistos a través del espejo de la experimentación de sí mismo. ¿Quién es el sí mismo? Pues de este receptor que está aquí frente a ti y que entonces él a través de su enseñanza y de su experimentación pues ahora está manifestando lo que ha aprendido en base a la observación de ese espejo y lo que ha encontrado para resolverse. Entonces es en esa resolución y en esa resolvencia que en base a esa experiencia ya hace fe y manifiesto de lo que le ha funcionado, de lo que ha comprendido, de lo que ha entendido y que lo ha llevado a la práctica, y que entonces es en esa práctica ahora la que le da la fe y legalidad de esto que ahora comparte contigo. ¿Por qué? Porque la enseñanza del camino, la verdad y la vida se trata de tu verdad, de tu camino y de tu vida. Cada uno tiene que encontrar en sí mismo esa verdad, la de sí mismo, en esa enseñanza de los principios y valores universales puestos en práctica, porque si no los pones en práctica, y entonces, ¿cómo vas a encontrar tu verdad? Por eso sigues inquieto con tantas preguntas, porque no lo pones en práctica, y al no ponerlo en práctica te lleva a muchos cuestionamientos porque sigues cayendo en el error. Por eso decimos constantemente que si cometes un error y te das cuenta, pues no lo cometas más. Pero es porque el conocimiento de sí mismo es una observación constante todo el día, 24/7. Y en cuanto a las revisiones en base a un diccionario de principios y valores universales o de sinónimos antónimos, y entonces a identificar tu debilidad para hacer de ti en una nueva formación, en una reeducación, una fortaleza de esa debilidad. Muchos de vosotros dices que no has tenido amor o que no has sido amados o que no sabes amar. Cuando no entiendes este concepto, que aún en el maltrato aquel te está maltratando para que tú sepas que tú no debes maltratar, y que entonces en lugar de maltratar debes de nacer al amor, al entendimiento y a la comprensión, desde ese momento ya te está enseñando algo en este comparativo de los sinónimos de los principios y valores. Entonces, si tú no agarras como libro de guía de ese diccionario de sinónimos y antónimos y no haces tu diario de tu experimentación en cuanto a tu sentimiento, tu pensamiento y tu acción basado en el análisis de estos sinónimos, y si ya eres un estudiante de esta institución, basado no solamente en el análisis de estos sinónimos, sino también en el conocimiento que se te enseña. Tienes 16 temas en el primer módulo del conocimiento de sí mismo que se te va enseñando que en base a cada tema tú debieras ir autoanalizándote y desplegando tu diario vivir en la revisión, autorrevisión de tu amplitud de conciencia, porque estamos en una conciencia primaria, instintiva, y en una segunda conciencia genética, que esas las tienes que llevar en esa concientización a una conciencia tercera, que es la conciencia positiva, sabiendo ya que tienes parámetros de los sinónimos y los antónimos y nuestro tema de enseñanza. El primer tema, y para mí sumamente trascendental y de mucha importancia, es el tema 1, que es el tema de la sensibilización, que en el hacerte consciente de que eres un ser sensorial, buscar desde ahí qué significa, y entonces darte cuenta que eres un ser altamente perceptivo. Algunos en un porcentaje y otros en otro, pero todos somos seres sensoriales, sensibles, sensitivos, y que en eso de ser sensitivos, en ese primer tema de sensibilidad, no solamente tenemos 5, 6, 7 sentidos, tenemos más de 9, 10 o 13. ¿Por qué?
porque cada una de nuestras células tienen el mismo comando de sensibilización que cada una puede percibir nuestro entorno también. Entonces tienes ahí una herramienta tan amplia como ser tu piel, que es el órgano más grande que tenemos, que es un 100% sensor y que ese siente la vibración, el magnetismo, y que es el primer órgano sensible que tienes para monitorearte. Con ello tienes la vista, el olfato, el oído, tu cerebro como el primer antena receptora y todo lo demás que conforma tu cuerpo. Desde ahí empieza el autoconocimiento. Por eso digo que es tan interesante e importante conocer como primera instancia esta primera herramienta que se te da, que es la de conocer la herramienta de la sensibilidad, para que a la hora que despliegues tu diario empieces a autoconocerte. Entonces te vas a dar cuenta que, oh cielos, no me había conocido. Entonces, así empezamos con esto. Pera de Anaya, muy pero muy requete, muy buenos días. José Antonio Mendoza, saludos desde Rialto, California. Susi Ramos, felicidades, el hashtag yo soy un coa, claro que sí. Buen inicio, buen día, buen inicio de mes. Estamos iniciando un mes maravilloso, cada mes debe de serlo así, pero marzo, bueno, es un mes muy bonito porque es el mes también donde se supone que entra la primavera y que todo florece y que el sol y bueno, tantas cosas que nos dan. Claro es que a algunos les gusta más el invierno que la primavera, pero ninguna estación deja de ser bella, maravillosa, mágica, si lo sabemos ver sus lados buenos que tiene. Y entonces a mí, aunque prefiero el invierno, no dejo de admirar la belleza de la primavera y de esta estación que ya se siente que vamos entrando. Entonces siento hoy este día cuando voy caminando y digo, oye, el sol ya se siente que te puede dorar tantito, pero pues si luego nos pasa de tueste, pero no por ello vamos a odiar el sol, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con los cambios que el universo y la naturaleza nos da y agradecer cada día, porque eso te da un factor de sensibilidad de que estamos vivos. Qué bueno que puedo sentir que el sol quema, qué bueno que puedo sentir que el frío quema, qué bueno que puedo sentir sed, qué bueno que puedo sentir, porque estoy sensible, sensitivo, estoy vivo. ¿No quieres sentir nada? Pues solamente un cuerpo físico muerto, porque un estado mental de todas maneras sigue teniendo vida, y claro que no tiene sensaciones ni sensoriales como el frío o el calor, porque ya no hay un cuerpo físico que lo haga 100% sensor, pero tiene conciencia, más no hacia esos efectos. Entonces el único que se puede hacer consciente y ser sensitivo es el cuerpo físico, y es el cuerpo físico el único que entonces te puede llevar a esos parámetros de autoconocimiento, porque es el que está en la conciencia primaria y la conciencia genética, y por ende es el único que te puede desviar de tu función de vida. Muchos dicen, mis amores, yo ya sirvo a mi madre, yo ya sirvo a mi padre, yo ya sirvo a mi abuelo, yo ya sirvo a mi abuela, yo ya sirvo a mis hijos, yo ya sirvo a mis hijas. No es suficiente, cariño. Esa es una obligación tuya como ser que adquiriste desde el mismo momento que elegiste nacer y elegiste esos padres, y en el momento que elegiste esa pareja para elegir esos hijos. Esa es una obligación, un deber que debes cumplir para solucionarte en esa familia, en la relación interpersonal que tienes con ellos, y resolverte de cómo, de la mejor manera, logrando un trato interpersonal cordial, ameno, amable, agradable, de comprensión, de servicio incondicional. Cuando resuelves eso y tienes que buscar la manera más agradable de resolverlo, entonces te tienes que dar al unísono, al mismo tiempo, la chance, el tiempo de tener otro camino de función de vida, donde el ser espiritual y evolutivo que desea evolucionar y trascender en la divinidad del ser es buscar la manera de brindar un servicio social, un servicio de humanidad. Y ahí es donde se hace la diferencia de que tú estás ayudando a tu familia a que estás siendo un ser funcional en la humanidad. Si tú solamente estás ahí con los tuyos, no estás cumpliendo tu función de vida, porque eso es solamente un valor que debes de cumplir, un deber,
para beneficio tuyo siempre, que sí te da evolución, claro, pero no el 100% total de la evolución plena que vienes buscando, porque eso veniste a resolver situaciones que no lograste resolver y por eso los eliges por ananición y admisión y vibración y caes ahí. Pero para seguir caminando en un camino de evolución necesitas servir a tu amada hermana humanidad. Entonces, aunque tienes que buscar la manera, los medios, el camino y la forma de convenirte y avenirte con los tuyos, al mismo tiempo tienes que empezar a dar ya una función humana, una función y un servicio social humano. No te digo que recurras totalmente a nuestra institución para hacerlo, aunque aquellos que viven en Guadalajara pudieras hacerlo, porque tenemos nuestros comedores Uncoa Te Amo, donde puedes servir en especie, en sistema económico o en servicio voluntario con tu trabajo que puedes hacer en el desarrollo de armar despensas, la compra de las mismas para armarlas o la repartición de las mismas, o sea, en lo operativo ya estás sirviendo. Y si no, ahí cerca de tus comunidades, cerca de tus hogares, te aseguro que no somos las únicas zonas donde tenemos vulnerabilidad. Claro está que a donde quiera que tú voltees, a orillas de tus pueblos, a las orillas de tus ciudades, a las orillas de tus estados, siempre hay una enorme necesidad. Y te aseguro 100% que si tú te abres con un corazón alegre, con un corazón amoroso, con un corazón ligero, dispuesto a servir no solamente a los tuyos, sino que a una hermana humanidad, vas a saber ver dónde está la necesidad. Y entonces algunos tienen necesidad de compañía, algunos tienen necesidad de palabras de amor, algunos tienen necesidad de hambre, algunos tienen necesidad de ropa o de abrigo, y entonces tú vas a saber ver esa necesidad, y ahí es donde tú tienes que decir: yo soy Uncoa. ¿En qué? En presencia, dando fe y manifiesto que esto que tú aprendes lo estás llevando a la práctica en la acción. Entonces, cuando tú te presentas ante aquel necesitado que ya vas a poder identificar en su carencia de amor y en su necesidad de amor y servicio, y que tú llegues a brindarle ese amor y servicio, entonces tú estás dando fe y manifiesto que tú eres Uncoa, que eres un ser que has aprendido del conocimiento, que eres un ser que has aprendido de ti y que quieres seguir evolucionando en ti para dar fe y manifiesto en tu hermana humanidad. Y así es como entonces eso mismo te va a ir colocando en funciones humanas para poder lograr la evolución que tanto anhelas, al unísono con la aveniencia que debes de lograr con los tuyos, ¿sí? Entonces no te me revuelvas, no creas que porque ya estás sirviendo en tu hogar ya estás ganando indulgencias. No es así como funciona. No creas que porque ya estás dando el 10% o el diezmo en tu hogar, poniendo tu casa guapa o tu calle, ya estás dando. No estás dando, te estás dando a ti. Y eso no deja de rayar en el egoísmo, porque estás pensando siempre para ti, solo para los tuyos. Tienes que dar ese diezmo de, ya sea en economía, en especie, en amor o servicio, a la humanidad. Ese es el verdadero diezmo, no te engañes. Indulgencias ya no vendemos, espejitos ya no nos pueden vender, porque ya no nos pueden engañar. Si tú te quieres autoengañar, hazte consciente que no vas a trascender en lo evolucionar, porque vas a seguir quedando estancado en lo mismo, y entonces vas a tener que darte otra vuelta para volver a empezar. Así es de que trabajo hay mucho en la conciencia humana, tu conciencia allí en tu plan de vida personal, porque es individual. No cuenta que tu hermano da, no cuenta que tu hermana hace, no cuenta que tu padre hizo, no cuenta. Cuenta que has hecho tú. Por eso decimos, solo tus hechos cuentan. Y por eso decimos que es conocimiento de sí mismo, porque es en la comprensión de sí mismo la evolución que tú vas a lograr, no en la comprensión que aquel haga. Y tampoco vamos a poder pretender que porque aquel ya es un erudito o un evolucionado a tu creencia, que aquel te va a poder llevar o jalar cuando trascienda. No, tampoco funciona así. Todo es por añadidura.
tú te vas por esencia, presencia, potencia y por los hechos que te hayan hecho ejercer esa potencia, por la vibración que logres. Muchos no se van por esa vibración que no pueden lograr y no saben resolverlo, y entonces el día de su muerte dejan el cuerpo físico, pero el estado mental queda ahí suspendido, como una burbuja suspendida que desde antaño en tus antepasados y con tus antecesores, como tus abuelos, tatarabuelos o bisabuelos o tus mismos padres, te han venido platicando. Ay, es que se aparecía no sé quién, es que el ánima en pena, ay, es que mis nietos ven a fulano de tal y no entiendo cómo lo ven si no lo conocieron. Pues porque ahí están, mis amores, son fenómenos para ti, porque hay tantos tabús en tus creencias que no se permite hablar de esto. Ahora la ciencia, la tecnología y todos estos medios empiezan aparentemente a hacer una revolución, porque empiezas a escuchar más y más de estos fenómenos para ti, que para nosotros pues es una realidad porque es parte del conocimiento. Y entonces este día viernes, nada más no sé bien la hora, me voy a poner de acuerdo con la maestra Abril, vamos a irnos a una tarde de café y vamos a hablar de estos fenómenos juntas por la tarde. Puede ser a las 5 o 6 de la tarde, y las dos vamos a estar hablando de todo esto que es para ti un fenómeno, pero para muchos que puedes dar fe y legalidad, porque a ti te pasa que te mueven las cosas, que te esconden las cosas, que te asustan, o como esta noticia que te decía el día pasado, que la escuché en la radio, de la niña que la jalan por debajo de la cama y de repente no ves nada. Todas esas situaciones vamos a hablar este día viernes 5 o 6 de la tarde. Voy a ponerme de acuerdo con ella a qué hora para estarlo anunciando en mi horario de transmisión y en el horario de ella, para poderles dar una hora exacta y que te conectes esta tarde de este viernes para empezar a hacer nuestras charlas de tardes de mujeres o de tardes de café, para poder hablar de estos temas más ampliamente, compaginado con esta enseñanza, el conocimiento de ella, el conocimiento mío, en base a su experiencia y mi experiencia. ¿Por qué? Porque la percepción de cada ser es individual, es intrínseca, es diferente, cada uno percibimos de una manera diferente, y no por eso quiere decir que no percibas. Hay unos que perciben pero ni cuenta se dan. Todos somos perceptivos, pero unos por sus miedos no te das cuenta y estás llenos de esas esencias, y por eso andas siempre agotado, cansado, con dolor de cabeza, con estrés, con animadversión, con desgano, con angustia, con enojo, con molestia, o avejentados o mal encarados, y no sabes ni qué te sucede, piensas que así eres tú. Por eso decimos que en el conocimiento de sí mismo, si hicieras un diario, estuvieras revisándote y vieras que no eres todos los días tú. Un día hablo con Jaime, otro con Pedro, otro con José, aunque sea el mismo mono físico. ¿Por qué? Porque son estados mentales recurrentes en esa vibración fluctuante de pensamiento, que eres una persona diferente en cada momento. Entonces tus estados de ánimo cambian por eso constantemente. Cuando cambian tan constantemente, entonces ya psicológicamente te diagnostican con un trastorno bipolar, neurosis o de esquizoparanoide o esos trastornos. Y ese día de ayer estaba viendo una película que, según yo, quería ya relajarme y salirme de todos los contextos, y dije, voy a ver una película para, pues aquí, reír un rato o llorar, según si es de romance, que es lo que me gusta. Y le pongo, entonces Netflix te da una recomendación siempre, y la primera que apareció fue un título que dice Loco por ella. Y yo dije, pues es de amor y está bien, y son dos chavos, dicen que van a hacer locuras, obviamente, loco por ella. Dije, pues aquí me voy a reír y me voy a entretener. Pues le doy play y empiezo a verla, y pues resulta que la sinapsis de esto es que se desarrolla en un psiquiátrico, porque esta muchacha es una diagnosticada esquizoparanoide depresiva y con ataques de euforia, o sea que tenía esos trastornos, ansiedad, euforia y depresión y bipolaridad, que todo va a la esquizofrenia, con nuestro conocimiento de nosotros. Y entonces me sirve mucho, porque de acuerdo a la psicología y a lo que aquí sabemos, pues tú te das cuenta que dice, sí, en verdad la moraleja de esa película al final me encantó, porque siendo él un periodista, se puede decir, porque trabajaba en una revista y se enamora de ella, y entonces va a buscarla y se hace pasar por un demente también depresivo para poder estar ahí, y entonces ve cómo
les llama primero a estas personas que están internadas como un desecho de la humanidad o como un tiradero de basura, algo así. Entonces, ya conforme empieza a estar ahí, resulta que la temática de la psiquiatra que los atendía era que entre los mismos enfermos mentales se revalidaban y era a través del trato que se daban entre unos a otros para poder constatar de que uno había superado o controlado o aprendido a vivir con su enfermedad mental, y que entonces entre ellos se diagnosticaba y decía, es que él ya es normal, ya aceptó su enfermedad y ya está apto para ir a la sociedad, y entonces en base a eso los daban de alta. Cuando este periodista se da cuenta de eso, empieza a intersocializar con todos, pero entonces empieza a dar cuenta de su verdadera circunstancia. Están encerrados ahí porque tienen un trastorno mental, porque no lo saben cómo llevarlo a la sociedad, porque la sociedad somos muy, muy, muy ignorantes. ¿Por qué? Porque ves a alguien con un trastorno o con alguna situación, te ríes, te mofas o tienes miedo de ellos. Entonces había ahí una persona con un tip que le llamaba un trastorno de... no me acuerdo ahorita el nombre del trastorno, donde son tips nerviosos que te dan, y en esos arranques de tips nerviosos pues puedes decir una palabra repetidamente o mover una parte de tu cuerpo, y ella pues decía cosas. Entonces ahí ya la aceptaban y no le daban importancia. Entonces ahí es cuando dices que el grupo de los que están encerrados la validan a que ya puede andar ella en la sociedad. Pero le pregunta a otra de ellas, ¿y en verdad crees que ya te puedes adaptar a la sociedad? ¿Crees que puedes estar lista para salir a la calle y que cuando digas algo por tu tip o tu tip que tienes nervioso y estás preparado? Dijo, sí, a la mierda, dijo, o sea, ya no me va a dar importancia. Entonces, la finalidad de ese psiquiatra es de que no es que ellos oculten su enfermedad mental, ni que se avergüencen de ella, sino que aprendan a vivir entre la sociedad, aún a pesar de la no aceptación, a pesar de la discriminación o a pesar de la burla. ¿Por qué? Porque en esos ataques sociales de la burla o de la no aceptación o de la desaprobación, ellos sufren, porque un enfermo mental ya diagnosticado, como tiene una percepción demasiado alta, todo su sistema sensible, volvemos al inicio que somos 100% sensibles, todo su sistema motor de sensibilidad es en un porcentaje muy elevado. A una persona, tú por ejemplo, puedes decirle una broma, pero como es altamente sensible, lo ve como un insulto. ¿Sí me entiendes? Entonces, para ti es una broma, para esa persona es un insulto, se ofende, se lastima. Tú puedes decir una palabra para ti de risa, de algún, pareces, no sé, leona, pues cuando te levantas así, ¿no? Con los pelos de punta, pues para ti puede ser un comparativo inocente, porque lo has usado con otros, pero para una persona altamente perceptiva, que por eso tienen estos trastornos, pues es lastimoso. Sienten este tipo de palabras como comparado para que tú entiendas cómo trabaja la energía mental, y por eso muchos, últimamente he escuchado a estas personas que tienen una alta definición, una capacidad alta de percepción que le llama, ¿cómo le llama? Daños energéticos o no solo daños energéticos, crímenes energéticos. ¿Por qué? Porque en verdad que es tan alta su sensibilidad, que un insulto, una palabra mal colocada, que ellos no la alcanzan a entender plenamente, pero sí la vibración, porque aunque sea una broma, son vibraciones bajas, densas, y por eso se dice que entre broma y broma la verdad se asoma, decía uno de los psicólogos teóricos, por esta razón, porque tú haces de una realidad una broma que detrás de ello está escondida una verdad de alguien, y por eso con estas personas que son altamente sensitivas en este sistema nervioso y en este cuerpo sensorial, sienten
una palabra, una broma, ahora no se diga un insulto, una inaceptación, una reprobación o una burla, para que lo entiendas como una puñalada. Haz de cuenta, la navaja más filosa que tengas es como si le hicieras una daga. Entonces es como una herida energética. ¿Sí? Literal, se siente. O como si dieras un latigazo y lo sientes en la energía. No es que en el cuerpo físico, se siente, mis amores, se siente. Y entonces por eso ese tipo de personas ya con una alta percepción, y más aún los diagnosticados, o aunque no estés diagnosticado aún porque no has recurrido a alguien, pero tienes esta percepción, sientes tanta la ofensa que por eso empiezan a hacerse ensimismados, ¿sí? Retraídos, empiezan solo a estar en su mundo porque quieren escapar de la posibilidad y la probabilidad de un maltrato, de un insulto. Entonces por eso están internados en esta situación de esta película. Lo relaciono con esto que ahora te digo, pero entiendo la película porque sé cómo pasa. Y entonces ahí la temática era que hasta que lograran sentirse confiables para poder sentirse que pueden soportar a esta sociedad ignorante, que no sabemos adaptarnos a la diversidad de pensamiento y de sentimiento y de ser de cada ser. Entonces tienen que aprender a vivir con ello. Ahí en esa circunstancia de esa película de Loco por Ella, aprender a aceptar que tienen que estar medicados. En esa película era de que a su horario, su medicamento, porque los tenía aparentemente controlados, y poder convivir y socializar con los mismos de ahí. La temática era no aislarlos, sino al contrario, aún cada uno en su diversidad, con su trastorno diferente, aprender a vivir entre ellos para entre ellos lograr la aceptación. Y por eso decía, entre ellos la revalidación. Y cuando uno estaba aceptando al otro en su trastorno y aquel que más destacaba, entre los mismos lo iban a validar, y entonces ese iba a ser dado de alta para ponerlo en la sociedad y ver en la sociedad si se podía adaptar. Allí en esa película pues me abre un panorama muy amplio que de verdad aquí nosotros cuántos estamos adaptados y preparados para vivir en la sociedad con esos nuestros hermanos, con esos nuestros familiares, con esos nuestros amigos que viven tan marcado una situación así. Claro es que de acuerdo a la psicología, todos tenemos un grado de percepción, unos desarrollados, otros diagnosticados, pero todos, cuando tienes un cambio de estado emocional, eres ya desde ahí una posibilidad de una percepción diferente, porque cambias a un estado emocional diferente. Y entonces, ¿por qué no nos aceptamos los unos a los otros, mis amores? Porque no nos conocemos a sí mismo. Conociéndote a sí mismo, aceptas tus debilidades y tus discapacidades y tus fortalezas, pero así como te aceptaras tú, aprenderías que así como tú eres diferente, en la diversidad de ser que tú tienes, también hay otros en su derecho que son diferentes, y que entonces aceptarías al otro como es y no pretenderías que fuera diferente. Estamos igual los que están internos en ese psiquiátrico de esa película a los que estamos afuera, porque nos creemos perfectos, y en esa perfección somos imperfectos. Había otro desarrollo de que había internado un hombre adulto porque también tenía su trastorno, y era tenía una hija, y entonces él se había divorciado de su pareja porque ya pues no había la veniencia, por lo mismo de su trastorno de él, pues ya no había la comprensión ni de ella de saberlo tratar o aceptar, y entonces llegan a la separación y él se va a internar. Entonces ella tiene otra pareja, y la pareja actual no deja que la hija, la niña, siendo una niña, visite al papá por tener este trastorno, porque piensa que la puede afectar. Dime dónde está el trastornado, adentro o afuera. ¿Cómo la va a afectar? Cuando de antemano se podría saber que es una herencia, se puede heredar, aunque no la vea nunca más.
¿Y cómo va a ayudar al trastornado si le quita a lo que más ama y es lo que lo hace vivir y tener un hálito de esperanza para seguir subsistiendo? De ahí viene entonces que muchos ya con un trastorno muy avanzado pues quieren hasta quitarse la vida. Entonces ni sabe vivir el que está trastornado ni el que no está aparentemente. ¿Por qué? Porque ninguno estamos adaptados para vivir en la sociedad. Somos tan egoístas que nos creemos tan perfectos que vemos la imperfección solamente en el otro. Entonces, no sé, esta película me hizo revolotear mucho, aunque en esa circunstancia médica, psicológica, porque de acuerdo a lo que aquí manejamos nosotros en la Universidad del Conocimiento y el Amor, pues todos se pueden resolver con la misma situación. Y claro que podían ser readaptados sociales, aprendiendo a vivir con esa circunstancia que como este día pasado sábado tuve varias personas que algunas de ellas caían en crisis al saberse altamente perceptivas y decían, ¿y ahora qué hago? Entonces esto no se me va a quitar, entonces con esto ¿qué voy a hacer? Pues sí, no es para que te asustes, es para que lo aceptes y lo sueltes y aprendas a vivir con ello, pero que ya no sigas asustado, atemorizado, preso de como has vivido todo el tiempo de tu tiempo, que en el desconocimiento de ello, en el saber que muchos te dicen que no existe este estado de percepción y todo lo que tú sientes y ves, pues te creaba una confusión y en cierta manera un aliento de decir, pues no es real y por eso te considerabas un enfermo. Pero al saber que es real, entonces lo primero que tienes que sentirte es contento, no triste, de saber que no estás enfermo para empezar. Y que si no estás enfermo, entonces que aprendas a vivir con ello. ¿Cómo aprendes a vivir con un perro agresivo? Aprendes a conocerlo y a saberle dar sus momentos para que ese perro esté tranquilo, saber que si entra gente y se pone agresivo, tú vas a decir, permítanme, déjame lo amarro para que puedan pasar. Y entonces tú saber conocerte a ti también para que sepas cuándo sí y cuándo no puedes estar entre mucha gente o en soledad. Pero ya con un conocimiento, no con un desconocimiento, con una esperanza ciega de que algo se te puede quitar con un medicamento o de que eres un trastornado mental. Sabiendo esto, entonces, pues no eres un trastornado mental, es una función que tú tienes de tu cuerpo físico sensorial que no todos tenemos en la capacidad que tú la tienes. Todos la tenemos en diferentes dimensiones y por eso a unos se les diagnostica con diferentes trastornos por esa capacidad de porcentaje de percepción que tienes, pero todos penden de la misma fuente. Todo síntoma y trastorno viene de lo mismo, de la percepción, y entonces algunos por la diversidad que somos y la genética que venimos cargando nos da de diferente manera. Y a unos seres ansiolíticos, a otros depresivos, otros temerosos, otros tienes insomnio, otros ataques de epilepsia, otros migraña, otros neurosis, otros bipolaridad, otros angustia, otros miedo. Todo viene de lo mismo, pero la vibración de la frecuencia que agarras es lo que te da un síntoma. Tienes solamente que aprender a vivir con ello y entonces moldearte tú y saber, como el perro bravo, cuándo lo amarras y cuándo no. Y de identificarte y no asustarte, solamente aprender a vivir con. Claro, duele saber que, porque hasta ahora me doy cuenta, hay tantos días de mis días y tanta vida de mi vida, ahora he perdido el tiempo. Pues sí, pero pues ¿y qué? ¿Y qué tiene? Como dice el meme, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ya pasó, ya perdiste tiempo, ya no sabías, ni tus padres sabían, ni tus doctores sabían. Pero ya llegaste a la institución, ya llegaste a donde sí te creen, ya llegaste a donde sí te dicen que pues esa es una realidad y quisieras oírla y saber que no, y te asustas y corres y quisieras escapar, pero ¿de ti cuándo vas a escapar? Nunca. Entonces, aprender a vivir con ello es la solución, y no solo el que tiene un diagnóstico de un trastorno,
sino todos nosotros, aprender a vivir con nosotros, y por eso conocernos y saber cuándo sí y cuándo no, en qué momento accionamos y cómo accionamos, con qué emoción, con qué sentimiento y con qué intención, sabiendo que eso nos va a premiar o castigar, sabiendo que no hay nada afuera ni nadie afuera que nos recompense o que nos castigue o que nos señale o que nos enjuicie, sino que van a ser nuestros actos los mismos que nos van a dar premiación o castigo. Eso es lo único que se te enseña. Entonces yo veo esta película y digo, bueno, pues qué padre que había una temática así, ojalá que en todos los psiquiátricos hubiera, que no es la realidad. Muchos ahí ya van a perder toda su vida entera. Y así están no solo los psiquiátricos, las cárceles también. La mayoría no debiera estar ahí, sino porque no entienden ni comprenden su emocionalidad, porque no saben conocer su cuerpo, no saben conocer su mente, no saben conocer su cerebro, no se hacen conscientes de su sensibilidad y poderla controlar o soltar. Todo pende de ahí, desde la primera conciencia. Entonces, casi la mayoría de la humanidad nos desarrollamos, nos desenvolvemos en la vivencia interpersonal que tenemos los unos con los otros desde una conciencia ínfima, desde una conciencia mínima, una conciencia primaria que es totalmente instintiva, 100% animalesca. Por eso tus conflictos, mis amores, por eso tus desavenencias. Y cuando te crees un erudito, estás solamente en la conciencia genética, que tienes una capacidad de erudición porque tienes la capacidad de aprender múltiples cosas, pero lo usas solo por egoísmo, y por egoísmo empiezas a hacer situaciones que también te dañan y dañas a los demás. Entonces no sales, estás en un va y ven entre conciencia instintiva y conciencia genética, y no brincas a una evolución de una conciencia positiva, sabiendo que haces en conciencia para no hacer mal ni hacerte mal, sabiendo que todo lo que parte de ti va a regresar a ti. Claro es que somos inteligentes, y estas personas de alta sensibilidad y de alta percepción son ultra inteligentes, súper inteligentes, pero ¿de qué nos sirve su capacidad de intelecto tan alto si lo usan en el desconocimiento de sí mismo para desarrollar una psicosis, una sociopatía, una neuropatía, una esquizoparanoide, y lo usan para estar fregando al prójimo? Entonces sí son inteligentes, claro está. Por eso hay esos que te digo en las cárceles, porque en esa capacidad de inteligencia pues a veces se meten y son los más grandes maestros del cartel, los más grandes maestros de la mafia, los más grandes maestros de tantas cosas, por su capacidad de inteligencia. Ay, no la vi bien, ni la he terminado de ver, ni la pienso terminar de ver, solo empecé a ver unos capítulos porque pues se ponen de moda las cosas, y mi sobrina dice, no, que La Casa de Papel y La Casa de Papel. Siempre había mentes maestras que dirigían el de sistemas, el de las matemáticas, el de la física cuántica, y hacían un plan entre todos, y el maestro que robaba y sabía abrir puertas y candados, y el que sabía manejar armas, pues tenía una capacidad canijada de conocimiento, pero enfocada ¿a qué? Entonces aquel maestro, aquel guía que los dirigía, también perceptivo, pues él desarrollaba un plan donde usaba todos esos y hacían eso de que estaba sucediendo en La Casa de Papel, que era como el asalto a un banco, algo así. Hasta ahí me quedé, pero me llamó la atención la primera trama de que cómo manejaba estas mentes, desde el más el asesino, el vándalo, el ingeniero en sistemas, y empezó a agarrar como lo mejorcito de lo peorcito. ¿Por qué? Porque en esa inteligencia de ser lo peorcito, él podía sacar provecho para lograr lo que él quería. Igual en la película de Glass o Fragmentados, que en esta última de Glass, pues también, ya estando en un nosocomio,
esta mente que se llamaba también mente maestra, el personaje Moreno, manejó también con su capacidad de inteligencia a este protagónico de la película, que Kevin o no sé, Patricia, y a mí me gustaba más el personaje Patricia, y cómo lo supo manipular por su capacidad de inteligencia. Aunque era inteligente y tenía todas esas múltiples personalidades, supo manejar a todas las múltiples personalidades para convencerlo de que sacara su personalidad que necesitaba para controlar al mundo o vengarse del mundo por el trastorno que él tenía, y entonces lo hace resurgir en la personalidad que él canalizaba o percibía de la que le llamaban la bestia, porque era el fuerte, era el que mataba, era el que podía, y era con el único que si él lograba sacar de podía escapar de ese nosocomio. Entonces lo supo manipular y entonces se llamaba la mente maestra. Pues sí, o sea, era el ingeniero podía mover, podía abrir las cerraduras, podía bloquear las cámaras, podía hacer tantas cosas y era inteligente. Entonces tú tienes en tus familias personas inteligentes y dices, no, ¿cómo va a ser trastornado? ¿Cómo va a ser bipolar? ¿Cómo? Es muy inteligente. Pues sí, son muy inteligentes, pero ¿en qué lo están focalizando? Como estos, en robar, en matar, en destruir. Y a lo mejor no tienes a los tuyos todavía destruyendo y matando a una sociedad, pero los tienes destruyendo a tus familias, destruyéndose a sí mismos, destruyendo la convivencia y tu entorno social familiar que debieran de ser en una armonía total. Así los tienes en esa dimensionalidad, porque su capacidad de ingenio les da tanto como esta mente maestra de manipular a cada uno de tus miembros, y los tienen a todos separados, mira. Entonces todos crees que estás en armonía y estás en desarmonía total, porque esta mente maestra, como es tan inteligente, te controla. A ti te dice una cosa, aquel otra, y te convence. Y entonces tú dices, ya cambió. Pues sí, es una mente maestra, es inteligente, te sabe manipular porque percibe tu debilidad, percibe tus miedos, percibe tu flaqueza, percibe tu talón de Aquiles y dice, aquí le llego. Entonces te controla, te manipula y te convence, porque es tu familia, porque el amor te pierde, porque dices, tengo que ser amoroso. Y desde ahí entonces caemos al inicio de esta charla, donde te digo que no conoces bien los principios y valores universales, porque aquí te das cuenta que entonces no es amor, estás viviendo en familias 100% egoístas y crees que es amor, y por amor ahí estás enfrascados y no evolucionas, y por eso no encuentras una función fuera de tus familias. Por eso crees que el compromiso está ahí con ellos y que lo estás haciendo bien, y no es así. Te autoengañas, te autoengañan, te manipulan, te doran la píldora, te voltean la tortilla de un lado para otro, y tú te convences, porque en tu comodidad y en tu percepción, pues también es lo que quieres oír, cosas que te den comodidad, cosas que no te cuesten trabajo, salir de tu zona de confort, porque al final de cuentas también tú eres un ser perceptivo de bajo nivel, porque puedes ser manipulado por otro que tiene mayor inteligencia que tú y te manipula, te controla, te convence con sus sentimentalismos fabricados, con sus sentimentalismos creados, artificiales, y tú te conmueves, pero es porque es en tu necesidad de no salir a batallar, a servir a otros. Entonces te conviene mejor creerles y te quedas en tu zona de confort. Entonces tú dices, ya estoy sirviendo, pero te estás engañando. Ni te conoces, no sabes que es por miedo y que por eso aceptas todo eso. Entonces tus miedos, tu falta de inteligencia, tu falta de conciencia no te deja evolucionar, y ahí te mantienes. Entonces es tan amplio el conocimiento que en verdad, con que conozcas solamente tu ser sensorial y la sensibilidad de todo tu cuerpo, pudieras dar cambios drásticos en tu vida actual. Pero tus miedos te mantienen en esa bruma de temor que no te dejan aprender más allá de lo aprendido. No aceptas filosofías nuevas,
no aceptas mecánicas nuevas, mecanismos, métodos nuevos, porque aunque los oyes y te haces convincente, dices sí, me suena como que sí, pero vuelves a caer a la zona de confort que esta recepción te da, que esta percepción te da, de que estás acostumbrado en esa misma vibración, donde dices, ay no, pues es que esto también, lo que yo sé también sirve, es que lo que yo hago también es de esta manera, es que es lo mismo, todos vamos a lo mismo. Entonces te empiezas a autoconvencer, te llega una mente como esta, altamente manipuladora, controladora, que abusa de tu debilidad y tu ignorancia y tu conformidad, que entonces te llega y te dice, sí, tú eres bueno, tú eres inteligente, tú ya sabes, tú no ocupas, tú, y tú dices, ah, me reafirma, y ahí te quedas. Y entonces es otra vida que perdiste la oportunidad de servir a tu sociedad, y entonces otra vez volvemos a lo mismo, no sabes del amor porque todo eso es egoísmo, y crees que es amor y es egoísmo. Es tan amplio el conocimiento, mis amores, que te lo podemos decir de una manera, de otra o de 10, y muchas veces no lo entiendes. Y no es tu culpa, entendemos. ¿Por qué? Porque son procesos. Cuando estés ya en la necesidad, va a haber un día que con una sola palabra, ¡fum!, se te abran las compuertas y es como si empiezas a ver el sol. Y apenas entonces podremos decir que habrás nacido. Y no importa que tengas 70, 80 o 100 años, con ese día que logres ver esa luz, habrá valido la pena. Tu vida está tu vida. Y esa es la luz de esperanza que queremos que nazca en ti cada día que nosotros nos presentamos ante ti. Saluditos, Trini Ureña, Juan José Alejandre, saluditos, Susi Ramos, Realto California, el hashtag en que te puedo servir, y yo soy un COA, gracias. Equipriyono, saluditos, saluditos, ¿qué dices? A ver, good friend, good night, beautiful, thank you. Y acá también nos dice, déjame ver el traductor, ok, dice, saludos, Mrs. Samarripa, gracias, saluditos, saludos a Gloria López Hermosa, saludos, buena vida. Juan José Alejandre agradece la enseñanza, gracias Juan José por todos tus halagos y tus comentarios divinos cada día, muchas gracias. Pues bueno, mis amores, esta fue una enseñanza pues, un poco pesadita, porque la vibración se mueve, las vibraciones se mueven en tu casa, en tu entorno, en tu interno, y entonces empiezas a crear aparentemente una confusión, pero también un despejo, porque te abres a nuevas posibilidades, y en esa percepción que todos tenemos de ser seres perceptivos, ábrete, pero solamente observa qué te permites y qué no te permites, y la misma percepción te puede llevar a la conexión de mente a mente con esa enseñanza maestra para poder encontrar las respuestas que tanto anhelas. Y entonces las encontrarás, y eso te va a dar poder y gloria, y no solo eso, te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad, te va a dar regocijo, te va a dar esperanza, te va a dar alivio, te va a dar confianza. Y entonces darle una canalización a la percepción donde no te permitas percibir estados negativos mentales de ninguna índole, ni de miedo, ni de angustia, ni de ansiedad, de nada, ni de culpa. A todo eso tú dile no, 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 no. Y es como si estás haciendo limpieza en tu entorno vibracional, no. Y poco a poco vas a ir afinando esa vibración, la vivacidad y la inteligencia van a ir surgiendo, se van a ir puliendo, y entonces vas a poder ir viendo a través de un espejo de mejor calidad, no del espejo del miedo, no del espejo de la culpa, no del espejo de la incertidumbre o de la confusión o de la aparente inteligencia, que sí la hay, pero es una inteligencia artificial. Entonces vamos a buscar la verdadera inteligencia que solamente el amor te da, el amor por ti, el amor por los vuestros y el amor por tu hermana humanidad. Cuando tú solamente tienes amor por los tuyos, estás en un egoísmo total. Así la cosa, mis amores.
Nicole Rubio, saluditos, muchas gracias. Saludos, Jesús Cisneros. Dice, a mí me falta amor propio, por más que estoy luchando me cuesta evolucionar hacia mi propia libertad, porque siento a mi pareja que no valora y me deprimo. Pues, aunque ella no valore, está en su proceso personal y le llegará su proceso solamente a ella. Pero con que tú hagas todo por amor, incondicionalmente, sin esperar aprobación ni reprobación, simplemente en un sistema neutral porque lo haces de corazón, eso te va a llevar a una elevación de vibración. Esa elevación de vibración te va a dar entendimiento, comprensión, estabilidad, y esa estabilidad, entendimiento y comprensión te va a quitar el juicio y la crítica de que si valora o no, no te va a importar, porque vas a llegar en un estado neutral del ser que vas a hacer todo por placer. Y llamo lo que es en verdad placer, no el placer de una atracción sexual ni un placer carnal. Hablo del placer del servir, el placer del amar, el placer del estar, el placer de ser un ser que da incondicional. Entonces te hace falta elevar tu vibración a dar sin esperar, a hacer sin esperar, a servir sin esperar, y en eso elevas tu vibración y ya no va a haber necesidad de si alguien más allá lo entiende, si alguien más te comprende o si alguien más te ama por ello o no. No te va a interesar, y no es porque no te importe en un sentido egoísta, porque vas a tener tanto placer y regocijo contigo de esa manera de ser que, como decimos siempre, con el amor que tú des, con el amor que tú sientas, basta, aunque nadie te ame. Con tu amor sería suficiente. Así es de que mucho trabajo, Javier Cisneros. Connie Moreno dice, ¿por qué llegan más pensamientos negativos que positivos? Porque es más tiempo que hemos pasado en una actividad de un sentimiento negativo, consciente o inconsciente. El humano nace con angustia, con miedo, con tensión, porque ya te lo he dicho que desde el nacimiento, en la gestación, la madre tiene miedo de cómo nace ese niño, que si nace bien, que si está mal, que si está completo, más los estados emocionales que ella se mueve mientras se está gestando. Entonces, por naturaleza ya naces con, por decir, este prototipo negativo positivo, que en sí las emociones son neutrales, porque para unos lo que es bueno, para otros no. Entonces ya tienes un plasma desde el nacimiento de esas emociones y esa carga vibracional. Entonces, como eres un polo de atracción, Connie, cuando tú no cambias esa manera de ser, pues atraes más de lo mismo, por eso atraes más aparentemente lo negativo. En la recreación que hagas de ti misma, en la nueva reeducación que hagas de ti misma y en la nueva conformación que hagas del nuevo ser de ti mismo, en la conciencia de que sientes una emoción negativa y decirle no me lo permito, vas a estar cambiando este plasma vibracional con el que ya naciste. Y entonces, si te dieras a la tarea a memorizar y aprender sinónimos de amor, de amistad, de humildad, de servicio, de consideración, de comprensión, y memorizarlos, cambias ese plasma también para que haya ya una recurrencia en tu cerebro en la acción. Entonces vas cambiando ese polo de atracción de cosas negativas a cosas positivas. Entonces tú memorizar, yo siempre soy amor, soy amistad, soy paz, soy tranquilidad, soy equilibrio, soy entendimiento, soy solidaridad, soy lealtad, soy alegría, soy servicio. Entonces empieza a ser un nuevo ser de ti y empieza a conformarte de manera diferente, pero que no solo sea en una repetición, sino que eso es como una autoprogramación para que a la hora de la acción haya tarjetitas de dónde tomar y ser un ser cordial, un ser amable, un ser de servicio, un ser de honestidad, un ser de amor, un ser de jovialidad, de alegría, y entonces ir cambiando este plasma para que te dé más de lo mismo. No va a ser fácil porque tienes toda tu historia trabajando de una manera. Hasta hoy que te haces consciente vas a empezar a revertir eso y pudieras sentir más los trancazos porque vas a empezar a mover esas energías, pero no importa. Poco a poco, un vaso de agua sucia, de gotita en gotita de agua limpia, va a llegar el día en que se va a lograr cambiar. Esta es la manera, Connie, hazlo así.
Javier de Jesús dices, me engancho y me tumba. Pues porque te enganchas, porque hay vibraciones en ti afines que eres tú aquello que te molesta. Eso es lo que tienes que cambiar. Y qué bueno que esté allá afuera alguien que te dice, esto que ves que te molesta de mí eres tú. Cámbialo, cámbialo en ti. No seas más esa persona exigente, no seas más esa persona arrogante, no seas más esa persona perfeccionista, no seas más esa persona que hace juicio crítica o que cree que sabe. Acuérdate que en el mismo instante que crees que sabes ya no estás sabiendo, porque ya estás siendo altamente egoísta. Y entonces tienes que llegar al punto de no juzgar, no criticar, no señalar, no pretender enseñar, sino es solo en tus actos de amor, porque entonces quedas en el punto neutral de entender y comprender que yo solo sé que no sé nada. Así es de que hay mucho que conquistar. Allá, no. Acá, señores, acá, señoras, acá, mis amores, aquí adentro. Y está tu hermano el prójimo, y está tu padre, y está tu madre, y está tu pareja, y están tus hijos, y están tus amigos y tus enemigos, para enseñarte todavía todo lo que hace falta conquistar aquí adentro. Ellos van a seguir igual. Tú tienes mucho que trabajar en ti para cambiar tu estado vibracional, para cambiar tu entorno, para evolucionar. Mis amores, te agradezco que compartas conmigo tu intimidad. Te agradezco que confíes en tus palabras y me compartas y que formes estos diálogos conmigo. Este día me despido de ti y doy paso a una transmisión de nuestra área de salud. Te deseo muy, pero muy buen día y una muy, muy requete, muy buena vida. Te amo, mis amores. Tenemos que ponernos a trabajar en el yo personal, porque yo soy el que soy. Y solamente ve eso, yo soy. ¿Y quién eres tú? Te hace falta encontrarte. Buena vida.